Los gélidos vientos del olvidado planeta Caros recorrían la tierra desierta como una advertencia. El planeta era conocido como un cementerio de naves perdidas, donde muchos guerreros poderosos habían desaparecido sin dejar rastro. Pero un humano llamado Kyle seguía con vida después de que su pequeña nave de exploración se estrellara en aquel peligroso mundo. No tenía equipo, ni sistema de comunicación operativo, y solo le quedaban provisiones para unos pocos días. Aún así, se negaba a rendirse, pues los humanos eran conocidos por sobrevivir incluso cuando todo parecía imposible. Durante 3 días, Kyle caminó a través de montañas escarpadas y bosques oscuros buscando la manera de reparar su nave. El extraño planeta estaba lleno de criaturas peligrosas que cazaban todo lo que se movía. Cada noche, Kyle construía un pequeño refugio y observaba el cielo, con la esperanza de que alguien lo encontrara. Pero en el fondo, sabía que nadie vendría. Estaba solo en un lugar al que incluso las razas alienígenas más avanzadas temían viajar. Una noche, mientras exploraba una antigua cueva, Kyle oyó un débil sonido proveniente de detrás de un muro de piedra oculto. Al principio, pensó que se trataba de una criatura peligrosa que lo esperaba para atacarlo. Se acercó lentamente con su pequeña arma de supervivencia lista. Pero cuando el muro se abrió, no encontró ningún monstruo. En su lugar, halló a 3 chicas alienígenas heridas escondidas en una antigua cámara de emergencia. Los 3 alienígenas eran diferentes a cualquier especie que Kyle hubiera visto antes. Tenían unos hermosos ojos brillantes, colores de piel inusuales y símbolos reales en sus ropas desgarradas. Sus rostros reflejaban miedo, pues esperaban que Kyle les hiciera daño. Llevaban días escondidos después de que su nave espacial fuera atacada y sus guardias asesinados. Creían que todo extraño era un enemigo. Kyle notó rápidamente sus heridas y comprendió que no sobrevivirían sin ayuda. A pesar de tener comida y agua limitadas, les dio lo que tenía. Los 3 alienígenas quedaron atónitos, pues no entendían por qué un humano ayudaría a desconocidos mientras luchaba por su propia supervivencia. En su galaxia, las personas poderosas generalmente solo protegían a quienes podían recompensarlas. Mientras Kyle curaba sus heridas, descubrió un símbolo oculto en sus vestimentas reales. Era la marca del Imperio Asteria, uno de los reinos más poderosos de la galaxia. Las 3 alienígenas desaparecidas no eran viajeras comunes. Eran la princesa Lyra, la princesa Nira y la princesa Cera, las hijas desaparecidas del gobernante más poderoso de la galaxia. Kyle se sorprendió al descubrir la verdad, pero no cambió su actitud. No se inclinó ante ellas, ni pidió recompensa. Simplemente les dijo que estaban heridas y necesitaban protección. Esta sencilla reacción desconcertó a las princesas, pues nadie las había tratado jamás como personas normales. Por primera vez, sintieron que alguien se preocupaba por ellas, más allá de su título real. Pero su momento de paz duró poco. Un fuerte estruendo provino del exterior de la cueva, y el suelo comenzó a temblar. Kyle miró a través de la abertura y vio criaturas alienígenas gigantes que se acercaban. Las criaturas se sentían atraídas por la energía de la cámara de emergencia. Las princesas se asustaron, pues sabían que esos monstruos podrían destruir su último escondite. Sin dudarlo, Kyle se plantó frente a las 3 princesas. Sabía que casi no tenía ninguna posibilidad contra aquellas criaturas, pero se negó a huir y abandonarlas. Las princesas observaban incrédulas cómo un humano se enfrentaba a enemigos a los que incluso los soldados más experimentados temían. Por primera vez, comprendieron que los humanos no eran peligrosos por amar la guerra. Los humanos eran peligrosos porque nunca se rendían cuando alguien los necesitaba. La batalla contra las criaturas se convirtió en una lucha por la supervivencia. Kyle usó su inteligencia en lugar de su fuerza. Estudió los movimientos de los monstruos, aprovechó el entorno y creó un plan para proteger a las princesas. Cada segundo era peligroso, pero Kyle siguió luchando incluso cuando estaba herido. Tras una larga lucha, Kyle logró salvarlas. A partir de ese momento, las 3 princesas lo miraron de otra manera. El humano al que antes temían
Lo había arriesgado todo por ellas sin saber quiénes eran. Comprendieron que Kyle no era solo un superviviente de una nave estrellada. Era alguien excepcional en la galaxia, alguien que ayudaba a los demás incluso cuando nadie lo veía. Pero mientras Kyle y las princesas creían estar finalmente a salvo, una señal oculta del dispositivo real llegó hasta lo más profundo del espacio. El mensaje viajó a través de miles de estrellas y alcanzó a la persona más poderosa de la galaxia. La emperatriz de la galaxia finalmente había encontrado el paradero de sus hijas perdidas. Pero no venía únicamente a rescatar a las princesas. Ella venía a encontrarse con el humano que los había salvado. El cielo sobre Caros se iluminó repentinamente al aparecer miles de luces entre las nubes oscuras. Kyle miró hacia arriba y vio una enorme flota alienígena entrando en la atmósfera del planeta. Las naves eran más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás, y sus potentes motores cubrían todo el cielo. Las tres princesas guardaron silencio porque sabían perfectamente quién había llegado. No era un equipo de rescate, sino la fuerza más poderosa de la galaxia. La emperatriz de la galaxia finalmente había venido por sus hijas desaparecidas. Kyle se preparó porque no sabía qué iba a pasar después. Era simplemente un superviviente humano que se había inmiscuido en un asunto real sin permiso. Las princesas se acercaron rápidamente a él y le dijeron que no se preocupara. Explicaron que su madre era poderosa, pero también justa. Creían que ella comprendería lo que Kyle había hecho por ellos, pero Kyle seguía siendo precavido porque sabía que un solo error podía cambiarlo todo. Cuando la nave real aterrizó, cientos de soldados alienígenas de élite pisaron la superficie del planeta. Su armadura era avanzada, sus armas poderosas y sus ojos estaban fijos en Kyle. Los soldados esperaban encontrar a un humano peligroso que hubiera capturado a las princesas. Pero entonces las tres princesas dieron un paso al frente y llamaron a Kyle su protector. Los soldados quedaron conmocionados porque las hijas de la realeza nunca habían confiado tan rápidamente en un extraño. Nadie podía comprender cómo un ser humano se había ganado su lealtad. Unos instantes después, finalmente apareció la emperatriz de la galaxia. Estaba rodeada de guardias reales y llevaba consigo el poder de todo un imperio. Todos esperaban que castigara a Kyle por estar cerca de sus hijas, pero cuando vio a las princesas a salvo a su lado, su expresión cambió. Vio las heridas de sus hijas y comprendió que alguien las había protegido. La emperatriz se acercó lentamente a Kyle y le preguntó qué había sucedido. Kyle no exageró sus acciones ni buscó elogios. Simplemente explicó que encontró a 3 personas heridas y las ayudó a sobrevivir. La emperatriz quedó sorprendida por su sencilla respuesta. En la galaxia, muchos guerreros salvaban a otros solo por recompensas o fama. Pero este humano había arriesgado su vida sin conocer su identidad real. Eso hizo que sus acciones fueran más valiosas que cualquier victoria en la batalla. Las 3 princesas le contaron a su madre todo sobre Kyle. Explicaron cómo compartía su comida cuando se moría de hambre. Le contaron cómo él los protegía incluso cuando criaturas mortales los atacaban. Describieron cómo él nunca los trató como gobernantes poderosos. En cambio, los trató como a 3 vidas que necesitaban ayuda. La emperatriz escuchó atentamente porque sabía que aquello era algo excepcional. Sin embargo, la emperatriz también reveló un peligroso secreto. El ataque contra las princesas no fue provocado por enemigos al azar. Alguien había planeado la destrucción de su nave desde dentro del imperio. Alguien quería que el linaje real desapareciera para siempre. Las princesas no solo estaban perdidas, eran el objetivo de un enemigo oculto. Y ahora Kyle era la única persona que conocía la verdad. La emperatriz miró a Kyle y se dio cuenta de que su supervivencia no había sido una casualidad. Su llegada a Caros había cambiado el futuro de toda la galaxia. Aquel humano que una vez fue considerado un forastero débil, se había convertido en el testigo más importante. Pero antes de que pudieran regresar a la capital real, comenzó otro ataque. El enemigo había descubierto que las princesas estaban vivas, y esta vez también iban a por Kyle.
El humano que salvó a 3 princesas perdidas se interponía ahora entre el imperio y la destrucción. La galaxia había encontrado un nuevo héroe, pero la verdadera batalla no había hecho más que empezar. El viaje de regreso al Imperio Asteria se suponía que sería una celebración, pero Kyle pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. La flota real se desplazaba por el espacio con miles de soldados protegiendo a las princesas, pero la atmósfera dentro de las naves estaba cargada de miedo. Todos sabían que el ataque contra la familia real no había terminado. En algún lugar de la galaxia, un enemigo oculto esperaba otra oportunidad para atacar. Y ahora ese enemigo sabía que el protector humano estaba vivo. Cuando Kyle entró por primera vez en la capital real, vio un mundo completamente diferente de la Tierra. La ciudad estaba repleta de enormes torres, carreteras flotantes y millones de seres alienígenas procedentes de diferentes planetas. Cada especie tenía su propia cultura, idioma y tecnología. Pero a pesar de la belleza de la ciudad, Kyle notó algo importante. Muchos extraterrestres lo miraban con recelo, porque muchas civilizaciones todavía consideraban a los humanos peligrosos. El Consejo Real se reunió inmediatamente después de su llegada. Los más altos dirigentes del imperio querían respuestas sobre la desaparición de las princesas. Interrogaron a Kyle y estudiaron cada detalle de su historia. Algunos creían que mentía porque no podían aceptar que un solo ser humano pudiera salvar a 3 princesas reales. Pensaban que debía haber otra razón detrás de sus acciones, pero las princesas se mantuvieron al lado de Kyle y lo defendieron delante de todos. La princesa Lyra explicó que Kyle los salvó cuando no les quedaba nada. La princesa Nira le dijo al consejo que él los había protegido, a sabiendas de que nunca podrían recompensarlo. La princesa Sera reveló que Kyle estuvo a punto de morir, luchando contra criaturas mucho más fuertes que él. La sala entera quedó en silencio porque los miembros de la realeza rara vez eran defendidos por personas ajenas a la familia real. Por primera vez, muchos líderes comenzaron a cuestionar sus creencias sobre los seres humanos. Mientras el consejo discutía, Kyle estudiaba la información sobre el ataque. Se fijaba en pequeños detalles que otros pasaban por alto. Los registros del barco dañado demostraron que los atacantes conocían la ruta exacta del navío real. También conocían los códigos de seguridad del sistema de escape de las princesas. Su pensamiento humano y sencillo comenzó a revelar pistas que otros habían pasado por alto. Poco después, Kyle descubrió un mensaje oculto dentro del dispositivo de emergencia dañado de las princesas. El mensaje contenía la ubicación secreta de una reunión y un símbolo relacionado con un alto funcionario del imperio. Todos quedaron conmocionados, porque el símbolo pertenecía a alguien que trabajaba cerca de la familia real. Los sistemas de seguridad más robustos de la galaxia fallaron en cuestión de segundos, y el miedo se extendió por la ciudad más grande del imperio. Poderosos guerreros corrían por los pasillos mientras las alarmas resonaban en todo el inmenso palacio. Todos buscaban a los atacantes ocultos, pero nadie sabía dónde atacarían a continuación. En medio del caos se encontraba Kyle, la única persona que comprendía el verdadero plan del enemigo. En el interior del archivo subterráneo, Kyle descubrió al líder detrás del ataque. Se trataba de un poderoso comandante real que había servido al imperio durante muchos años. El comandante creía que la emperatriz se había debilitado porque confiaba más en la paz que en el control. Quería eliminar a la familia real y crear un imperio gobernado únicamente por el miedo y el poder. Jamás esperó que un forastero descubriera su plan secreto. Kyle no tenía una armadura poderosa ni armas alienígenas avanzadas. Solo contaba con su inteligencia y las lecciones que había aprendido protegiendo a las princesas. Utilizó los sistemas de archivo contra el enemigo, creando confusión entre sus fuerzas. Poco a poco, los soldados se dieron cuenta de que habían estado siguiendo a un líder falso. Al mismo tiempo, las 3 princesas se negaron a esconderse. Por primera vez en muchos días, los habitantes de la galaxia pudieron respirar sin miedo. El Palacio Real, que antaño estaba lleno de sospechas y peligros, ahora estaba lleno de esperanza.
Todos querían saber una cosa. ¿Quién fue el humano que cambió el destino del imperio? Kyle se convirtió en el centro de atención en miles de planetas. Los canales de noticias, los líderes alienígenas y los ciudadanos comunes hablaron sobre sus acciones. Mostraron cómo un humano sin ejército, sin sangre real y sin poderes especiales, salvó a 3 princesas. Muchos guerreros habían protegido el imperio antes, pero ninguno lo había hecho como Kyle. No luchó por la gloria, sino porque había vidas inocentes en peligro. La emperatriz invitó a Kyle al gran salón real, donde millones de seres presenciaron la ceremonia. La sala estaba repleta de los líderes más importantes de la galaxia. Todos esperaban que la emperatriz le otorgara a Kyle un puesto de poder o una gran recompensa. Algunos creían que pediría riquezas, tierras o el control de un planeta, pero Kyle sorprendió a todos con sus sencillas palabras. Dijo que no salvó a las princesas a cambio de una recompensa. Los salvó porque necesitaban a alguien cuando no había nadie más. Tras escuchar su respuesta, toda la sala quedó en silencio. Muchos seres poderosos no podían comprender tal forma de pensar. En su mundo, cada acción solía tener un precio. Entonces, las 3 princesas dieron un paso al frente. Ya no eran los supervivientes asustados del olvidado planeta Caros. Se habían convertido en jóvenes líderes seguros de sí mismos que comprendían el valor de la bondad y el coraje. La princesa Lyra le contó a la galaxia que Kyle les había dado esperanza cuando lo habían perdido todo. La princesa Nira dijo que él los protegió cuando ni siquiera sus propios guardias pudieron hacerlo. La princesa Cera dijo que Kyle les mostró el verdadero significado de la fuerza. La emperatriz observó atentamente a sus hijas y sonrió. Se dio cuenta de que Kyle había cambiado algo más que sus vidas. Había cambiado la forma en que veían toda la galaxia. Antes de conocerlo, creían que el poder provenía de los ejércitos y la tecnología. Tras conocerlo, comprendieron que la compasión podía ser más fuerte que cualquier arma. La emperatriz le ofreció entonces a Kyle un lugar en la familia real. Ella quería que él se convirtiera en el protector oficial del Imperio Asteria. Ella le prometió todo lo que la galaxia pudiera ofrecerle. Un hogar entre las estrellas, recursos ilimitados y el respeto de todas las civilizaciones. Pero Kyle miró hacia las estrellas y pensó en su vida sencilla antes de que todo esto sucediera. Explicó que nunca quiso convertirse en gobernante. Él solo quería un lugar donde pudiera vivir en paz y ayudar a las personas que lo necesitaban. Su respuesta volvió a sorprender a todos. Ni la recompensa más poderosa de la galaxia podría cambiar quién era él. Kyle siguió siendo el mismo ser humano que compartió su última comida en un planeta olvidado. Las princesas comprendieron algo importante ese día. El mayor poder de Kyle no residía en su capacidad de supervivencia ni en su valentía en la batalla. Era su corazón. Trataba por igual a gobernantes poderosos y a extranjeros indefensos. Por eso la gente confiaba en él. Pero mientras la galaxia celebraba a su nuevo héroe, un extraño mensaje llegó desde los confines del espacio. El mensaje era antiguo y contenía una advertencia sobre un nuevo peligro que se avecinaba. La emperatriz sabía que salvar a las princesas era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Y una vez más, la galaxia necesitaría al humano que nunca se negó a ayudar. Pasaron años después de la batalla que salvó al Imperio Asteria. El nombre de Kyle ya no era desconocido en toda la galaxia. Desde pequeñas aldeas en planetas distantes hasta las ciudades alienígenas más grandes, todos conocían la historia del humano que salvó a 3 princesas perdidas. Los niños crecieron escuchando su nombre en viejas historias, y los guerreros respetaban el coraje que demostraba. Pero Kyle nunca se consideró un héroe. Aunque mucha gente quería erigirle estatuas, Kyle prefería viajar tranquilamente por diferentes mundos. Ayudó a planetas olvidados, protegió a personas inocentes y resolvió problemas que los líderes poderosos ignoraban. Nunca pidió recompensas ni atención. Creía que ayudar a alguien no era un deber para los héroes. Era simplemente algo que toda persona debería hacer. Las 3 princesas también cambiaron después de su viaje con Kyle.
Se convirtieron en líderes fuertes que se preocupaban por su pueblo, en lugar de limitarse a proteger las tradiciones reales. La princesa Lyra se hizo famosa por crear la paz entre diferentes razas alienígenas. La princesa Nira se centró en mejorar la tecnología para los planetas más débiles. La princesa Sera trabajaba para proteger a los viajeros que se perdían en zonas peligrosas del espacio. Cada decisión que tomaban conllevaba una lección aprendida de una persona. Recordaban cómo Kael les había ayudado cuando no tenía nada. Recordaban cómo se había enfrentado a criaturas mucho más fuertes que él. Recordaban que él nunca las había visto como princesas. Solo vio 3 vidas que necesitaban protección. Mientras tanto, la galaxia fue cambiando lentamente su visión de la humanidad. Antes de las acciones de Kael, muchas civilizaciones alienígenas creían que los humanos eran únicamente guerreros agresivos. Creían que los humanos sobrevivían porque eran violentos y peligrosos. Pero Kael les mostró otra faceta de la humanidad. Demostró que la bondad y el coraje podían coexistir. La emperatriz observó estos cambios desde la capital real. Ella sabía que un ser humano había creado una conexión entre especies que se habían odiado durante siglos. Gracias a Kael, viejos enemigos comenzaron a trabajar juntos. Planetas que antes se negaban a comunicarse comenzaron a compartir conocimientos y recursos. Una nueva era de paz comenzó lentamente a extenderse por toda la galaxia, pero la emperatriz aún tenía una pregunta en su corazón. ¿Por qué el destino trajo a Kael a Karos justo en el momento en que sus hijas necesitaban ayuda? Se suponía que era imposible sobrevivir en ese planeta. Las probabilidades de encontrar la cámara secreta eran prácticamente nulas. Sin embargo, Kael los encontró cuando casi habían perdido la esperanza. Buscó entre archivos antiguos y descubrió algo misterioso. Mucho antes de que los humanos entraran en la galaxia, las antiguas civilizaciones habían escrito sobre una persona que uniría diferentes mundos. Los registros nunca mencionaban un nombre ni una especie. Simplemente describieron a una persona de corazón sencillo que protegería a los demás sin esperar nada a cambio. La emperatriz comenzó a preguntarse si Kael era la persona mencionada en aquellas antiguas historias, pero a Kael nunca le importaron las leyendas ni las predicciones. Siguió viviendo de la misma manera que siempre lo había hecho. Para él, las 3 princesas no eran símbolos del destino. Simplemente eran personas a las que se negaba a abandonar. Un día, Kael recibió un mensaje del Palacio Real. El mensaje era de las 3 princesas, y sus voces sonaban serias. Una nueva amenaza había aparecido más allá de los límites del espacio conocido. Una fuerza más poderosa que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto se acercaba. Las princesas no pidieron un ejército, llamaron a una persona. El ser humano que lo cambió todo. Kael volvió a mirar las estrellas, sabiendo que le esperaba otro viaje imposible. Porque siempre que alguien necesitaba ayuda, él estaba dispuesto a ayudar. El borde de la galaxia siempre había sido un lugar lleno de misterio y miedo. Durante miles de años ningún imperio había explorado las regiones oscuras más allá del espacio conocido. Antiguas señales, civilizaciones perdidas y peligros desconocidos aguardaban en la oscuridad infinita. Ahora, algo poderoso había despertado allí, y toda la galaxia tenía la mirada puesta en la única persona que ya se había enfrentado a situaciones imposibles. Kael estaba dentro de su pequeña nave espacial, mirando las estrellas a través de la ventana delantera. Había cambiado muchas vidas, pero seguía sintiéndose como la misma persona que se estrelló en Karos años atrás. No vestía uniforme real, ni portaba un arma legendaria. Seguía siendo simplemente un ser humano que creía que nadie debía quedarse atrás. Esa simple creencia se había vuelto más fuerte que cualquier ejército de la galaxia. Cuando Kael llegó al borde del espacio, se encontró con una situación como ninguna otra que hubiera visto antes. Planetas enteros habían dejado de enviar mensajes y poderosas flotas alienígenas se negaban a avanzar. La amenaza que se avecinaba era algo que incluso los guerreros más fuertes temían, pero Kael no veía un enemigo invencible. Vio gente que necesitaba a alguien que estuviera a su lado.
Las tres princesas se unieron a él una vez más. Ya no eran supervivientes indefensos que esperaban ser rescatados. Eran líderes poderosos que habían aprendido a ser valientes del hombre que los salvó. Juntos, se enfrentaron al peligro desconocido que amenazaba su galaxia. Sabían que allá donde iba Kyle, la esperanza le seguía. El enemigo se reveló como una antigua civilización de máquinas que había estado dormida durante miles de años. Creían que la vida orgánica era débil y necesitaba ser controlada. Poseían armas avanzadas, recursos ilimitados y tecnología que superaba con creces la comprensión de la galaxia. Muchos líderes creían que no había forma de derrotarlos, pero Kyle notó algo que otros pasaron por alto. Las máquinas comprendían el poder, pero no comprendían la humanidad. Kyle ideó un plan que ningún comandante alienígena esperaba. En lugar de luchar únicamente con armas, unió a diferentes especies que antes habían sido enemigas. Les recordó que la galaxia sobrevivió porque las diferentes razas se protegían mutuamente. La misma bondad que salvó a tres princesas hace años, se convirtió ahora en la razón por la que miles de millones de vidas sobrevivieron. La batalla final se convirtió en el momento más grandioso de la historia galáctica. Miles de naves llenaban la oscuridad del espacio mientras diferentes civilizaciones luchaban entre sí. En el centro de la batalla, se encontraba un barco tripulado que avanzaba hacia un enemigo imposible. Todos los que observaban se preguntaban cómo una sola persona podía hacer frente a tal poder, pero la galaxia no lo olvidó. Recordaban al ser humano que compartió su última comida. Recordaron al humano que protegió a tres princesas perdidas. Recordaban al ser humano que nunca pidió nada a cambio. Kyle llegó al corazón del antiguo sistema de máquinas y descubrió que el enemigo no había sido creado únicamente para la destrucción. En lo más profundo de su programación se escondía un propósito olvidado. Fueron creados hace mucho tiempo para proteger la galaxia, pero con el tiempo perdieron su misión original. En lugar de destruirlos, Kyle optó por salvarlos. Su decisión sorprendió a todos. Los guerreros esperaban un ataque final, pero Kyle mostró la misma misericordia que había transformado el imperio años atrás. Demostró una vez más que la verdadera fuerza no reside en destruir a los enemigos. Se trataba de encontrar una manera de crear paz. Tras la batalla, la galaxia entró en una nueva era. Los seres humanos ya no eran vistos como extraños. Se les conoció como protectores, exploradores y amigos. Las tres princesas continuaron liderando a su pueblo, pero nunca olvidaron a la persona que cambió su destino. La emperatriz solía contar la historia de cómo un humano salvó a sus hijas y unió la galaxia. Muchos años después, niños de incontables planetas seguían repitiendo la misma leyenda. Un ser humano no tenía sangre real. Un ser humano no tenía un ejército infinito. Ningún ser humano poseía un poder perfecto. Él solo tenía un corazón que se negaba a abandonar a los demás, y eso bastó para cambiar toda la galaxia para siempre.